Esta es la segunda parte de nuestra exposición. Continuamos. Ahora hablaremos de las tecnologías del sistema vaca-becerro. Y como segunda parte, también tenemos un cuestionario para ustedes. Por favor, hagan una pausa y contesten estas tres preguntas. La primera, ¿cuáles son 5 tecnologías en las cuales, de acuerdo con el conocimiento que ustedes tienen, son apoyo para el sistema vaca-becerro? 1, 2, 3, 4, 5 en el orden que aparezcan. Número 2, por cada 10 vacas al año, ¿cuántos becerros se obtienen en el sistema vaca-becerro? Y número 3, por cada 10 vacas de este modelo de ganadería, ¿cuántos becerros podrían obtenerse al año? Así que vamos a establecer un parámetro. De un lado, lo que se produce actualmente y del otro lado, lo que pudiera producirse. Y a esto le podemos llamar un área de oportunidad. Definan ustedes cuál es esa. Y ya saben ustedes que al final de la exposición regresaremos a este cuestionario para identificar los aprendizajes que ustedes lograrán. Así que entremos en materia. Ya revisamos el propósito del sistema vaca-becerro y ya establecimos que, por definición, debiera obtenerse una cría por vaca por año. Continuemos ahora y veamos cuál es la situación tecnológica. Es decir, ¿en qué se apoya el sistema vaca-becerro para producir lo que produce? ¿Y en qué pudiera apoyarse para producir eso que ustedes identificaron como el potencial? Me refiero a la respuesta de la pregunta número 3 del cuestionario. Por tecnologías, imaginamos los elementos que están disponibles, creados por la ciencia, en beneficio de este sistema. Y yo quisiera decirlo de otra manera, pero no me es posible, porque en el sistema vaca-becerro, el soporte tecnológico es muy bajo. Por muy bajo me refiero a que en un total de unas 40 prácticas tecnológicas susceptibles de adoptar, el sistema vaca-becerro tiene menos de 8. Para afirmar esto hice una investigación documental extensa y me encontré en todos los documentos que revisé no más de 8. Y son las siguientes, en realidad son menos de 8. 1. El sistema vaca-becerro de manera generalizada aplica la identificación individual de los animales. Esto es, en el sistema vaca-becerro prácticamente todos los animales tienen un número identificador. A veces no se coloca sobre el becerro recién nacido en el primer mes de edad. A veces realmente el arete se coloca a los 5 meses o a los 6 meses cuando está muy cerca del destete. Pero finalmente todos los animales tienen su identificador individual. Esa es una práctica no voluntaria, es una práctica forzada por el mercado, porque las reglas, digamos, establecen que todos los animales puedan comercializarse precisamente porque tienen un arete. Sin el arete no podrían venderse. Así que es como una forma de imposición que se sigue. Número 2, la prevención de enfermedades infecciosas y parasitarias. Sí, se aplican vacunas y se administran desparasitantes o antiparasitarios. 3, se suministra suplementación mineralizada. 4, de algún modo se hace rotación de potreros. 4, de cerca de 40. ¿Esto qué quiere decir? Apenas 1/10 de lo que está disponible. Y si es una cantidad tan baja, debemos entender entonces por simple deducción que no está lográndose un becerro por vaca por año. Y eso lo vamos a ver a continuación. Por consiguiente, me di la tarea de investigar también para tener más información.
acerca del nivel tecnológico. Y miren, en este gráfico tenemos que si clasificamos las prácticas de manejo en cinco áreas y fueran la primera, sanidad, reproducción y genética, la segunda, la tercera, nutrición, la cuarta, infraestructura y la 5, administración. Miren lo que pasa en los ranchos de cría. En materia de sanidad, 9 de cada 10 unidades de producción tienen un programa de vacunación que siguen al pie de la letra. La otra no lo hace. Es decir, queda un décimo de ranchos que tienen flaca la sanidad de sus animales. Y eso merma la producción. En segundo lugar, hablando de reproducción como el conjunto de técnicas para lograr el propósito del sistema vaca-becerro, y con esto de contar con toros mejoradores de la genética, nos encontramos que 7 de cada 10 ranchos, digamos, sí atienden este aspecto, pero 3 de cada 10 ranchos no lo hacen. Y estamos hablando de un componente elemental para el sistema. Digo elemental porque es reproducción. Y si 3 de cada 10 ranchos no lo logran, entonces la reproducción también es un lado flaco del sistema. En nutrición, y entenderán que ahora voy a un tercer parámetro, como lo muestra aquí el gráfico, 6 de cada 10 ranchos de cría atienden ciertas prácticas de manejo alimentario para sus animales. Pero no todos, nos quedan 4 de cada 10. Y ese es un vacío que debe resolverse. Luego, en infraestructura, que es tener, por ejemplo, una báscula para el pesaje de los animales, un corral de manejo o bien potreros divididos, solamente 4 de cada 10 cumplen. Y en 6 de cada 10 hay faltantes de infraestructura. Así que todavía es frecuente que el ganado se comercialice a bulto. O sea, a ojo de buen cubero, pues, a vista de pájaro, al tanteo, porque no se tiene una báscula. Así que se sabe cuántas cabezas de ganado se producen, pero no se sabe cuántos kilogramos. Y pareciera lógico u obvio que el productor de este modelo de ganadería contara con una báscula para pesar a sus animales o con acceso a una báscula con los vecinos para pesar a sus animales. Pero el gráfico nos dice que no es así. Ese es otro factor de atraso. Y finalmente, el quinto elemento es el de la administración. El gráfico nos dice que solamente 2 de cada 10 ranchos siguen prácticas administrativas. Es decir, los otros 8 ranchos no lo hacen. Por consiguiente, no hay bitácoras, no hay evidencia de las prácticas de manejo, no hay programas de vacunación establecidos para seguirlos y no hay estimación de costos, no hay balances, no hay parámetros económicos, no hay parámetros técnicos, porque la información no se registra. Así que si yo adoptara el papel que regularmente tengo como maestro, daría estas calificaciones por área a los sistemas de vaca-becerro. Le daría un 9 en sanidad, un 7 en reproducción, un 6 en nutrición, o sea, de panzazo, un 4 en infraestructura y un 2 en administración. En promedio, los ranchos de cría están reprobados. Todos, porque no llegan al 6. Y esto nos da pues 2 noticias. La mala es que están atrasados. La buena es que hay un gran margen de mejora. Y eso pues mueve a la intervención. Continuamos. Voy a entrar a números.
Dice mi gráfico, los números del sistema vaca-becerro. Aquí van. Mencioné que la ganadería que estamos estudiando se realiza en tres tipos de territorio. Uno, en árido semiárido, en occidente y en tropical. Por eso, en árido semiárido, hasta 20 hectáreas de potrero por vaca. O sea, un rancho por vaca, porque se produce poco pasto. Y en ambientes tropicales, 1 hectárea por vaca. O hasta 2 vacas en 1 hectárea. Pero el rango, de acuerdo con la revisión que hice, va de 3 a 20. ¿Qué más? En promedio, hay 60 vacas por rancho. En promedio. Para llegar a estos datos, hice una revisión documental de muchas horas, de agarrar documentos empolvados de los años 60, de los 70, de los 80, cuando existía la SAR, por ejemplo. Y traté, como pude, los crucé con datos de INEGI, con datos del CHEAP actualizados y llegué a eso. Entonces los ranchos tienen 60 vacas. 60 vacas, 60 crías, por ahí va la cosa. Pero el rango va desde 2 vacas, INEGI registra ranchos que tienen 2 vacas, la Confederación registra ranchos que tienen 2 vacas, y hay ranchos que tienen 500 vacas, 1000 vacas, 2000 vacas, bastante grandes, pero el promedio es 60. Número 3. De acuerdo con un promedio que yo obtuve y que más o menos se ha cuestionado, porque dicen que es muy generoso. En la Confederación me han dicho que mi propuesta es muy generosa cuando menciono que por cada 100 vacas se obtienen 60 becerros. Porque algunas personas consideran que se obtienen 40 becerros o 50. Yo digo que después de 100 años de historia en ganadería, de la historia reciente, y después de mucha experiencia de los productores, debemos estar en 60 crías por cada 100 vacas por año. Obtener menos a mí me pondría delante de un escenario que no quiero ver, o sea, yo intencionadamente no quiero verlo, porque pensar en 40 crías en 100 vacas significa que no aprendemos. Y yo no puedo entender eso. Yo prefiero prefiero afirmar que los productores ganaderos sí aprenden. Y que entonces, aunque sea poquito, van escalando hacia arriba, hacia más becerros. Y que aunque sea poquito, no se estancan, sino que avanzan. Por eso afirmo, 60 crías por cada 100 vacas. Esto me lleva al cuarto dato. Tenemos 40 vacas improductivas por cada 100 de vacas. 40 vacas improductivas significan 40 bocas que comen pasto en el potrero en competencia desleal frente a 60 vacas que necesitan esa pastura. Esto es, 40 vacas meten gol, autogol, contra 60 vacas que sí producen. Así que de 60 vacas productivas, tenemos 40 vacas que se comen el ingreso de esas 60 vacas, de 40 de las 60 vacas. Por sustracción, solo nos quedan 20 vacas productivas. De cada 100 vacas, realmente solo 20 vacas generan dividendos. Las otras 80 se anulan 40 con 40. Otra vez el doble panorama, como queremos verlo. Positivo, hay mucho margen de mejora. Negativo, aquí está bastante mal la situación. Quinto lugar, fue 20 vacas producen. Sexto lugar, el becerro de destete pesa entre 150 y 180 kilogramos a 5, 6, 7, 8 meses de edad. Esto quiere decir que cada vaca del sistema vaca-becerro produce de 75 a 90 kilogramos de becerro por año. Claro, poniendo 75 kilogramos de becerro para la vaca que no da nada, y tomando 75 kilogramos de becerro de la vaca que sí produce. Esto significa
que esa cantidad de kilogramos, 75 a 90, multiplicada por 55, 60, 62 pesos por cada kilogramo de becerro, nos da un indicador de ingresos por vaca por año. Sí, ya tenemos información para eso. 90 kilogramos de becerro a 60 pesos significa que cada año se ingresan 5,400 pesos por vaca, por cada vaca. Y esos 5,400 por cada vaca es el presupuesto que la vaca tiene para mantenerse viva o productiva cada año. Dividamos eso entre 365 días y generamos, entonces, fíjense qué interesante, un presupuesto efectivo para cada vaca por día. Y anda como por 15 pesos. Ese es todo el capital que tiene el productor ganadero de este sistema para mantener con vida una vaca. O sea, 15 pesos por día. ¿Por qué? ¿Por qué es tan poquito? Pues porque tenemos vacas no productivas. Esto nos permite relacionar directamente el nivel tecnológico que vimos que es bajo con una producción que vemos que es baja. Hay una relación directa. Y ahí podemos trabajar mucho para que esa situación se cambie. En conclusión, yo quisiera afirmar que a más de 100 años de este sistema moderno vaca-becerro, todavía tenemos una ganadería bastante ineficiente, muy poco productiva. Muy poco productiva. Y ya, si ustedes son productores ganaderos, pudieran relacionar este dato o esta afirmación con su caso personal. Si ustedes son asesores técnicos, pueden relacionarlo con los clientes que asesoran. Si son estudiantes, pueden darse la tarea, después de esta conferencia y de este curso, de investigar para reforzar el conocimiento que aquí se va a compartir y perseguir a esas 40 vacas improductivas para hacerlas productivas. Hay mucha tarea. Y si los parámetros que ustedes tienen a la mano son superiores a estos, felicidades. Están dentro de la respuesta que dimos a la pregunta 3 y ojalá puedan cuantificar el resultado posible de lograr para ver qué tanto se acerca al parámetro de 100 crías, 100 vacas, para que sean 100 crías. Bueno, si hablamos de 100 años, debemos afirmar, reconocer que generaciones pasan y el sistema no cambia. 100 años son 5 generaciones y el sistema no cambia. Así que tenemos, dice aquí la imagen, que de una generación a otra tenemos productores ganaderos descapitalizados, pero que tienen dinero. Recuerdo aquí una afirmación que me enseñaron mis amigos del norte de Chiapas, que dice que el productor ganadero vive pobremente, pero muere adinerado. Y entonces tiene la mejor lápida del panteón. ¿Por qué? Tiene ganado. ¿Por qué vive pobremente? Así que esa relación que establecimos entre bajo nivel tecnológico con bajo nivel productivo me da una igualdad y dice economía rudimentaria, economía pobre, muy limitada. Algo podemos hacer entonces. Jóvenes estudiantes de la zootecnia, este modelo de ganadería reclama intervenciones para provocar, para promover que el productor ganadero viva de otra manera. Que vaya al médico cuando necesita, que abastezca para la casa lo que se necesita, que abastezca para el rancho lo que se necesita y que provea a los animales lo que necesitan. Es ganado y tiene riqueza, así que hay donde trabajar. Por consiguiente, si hablamos de productores ganaderos que no se capitalizan, que no se recapitalizan como yo lo mencioné antes, debemos afirmar que el sistema vaca-becerro en la actualidad
no cumple su propósito. Está fallando. Nos está dando la oportunidad de intervenir en él para corregirle la falla y entonces elevarlo a un nivel donde sí sea productivo. ¿Por qué no cumple? Porque el nivel tecnológico es bajo. ¿Por qué es bajo? Pues porque no genera capital. ¿Por qué no genera capital? Porque produce poco. Así que la respuesta es, no cumple porque está en un hoyo. Está en un círculo vicioso del cual no puede salirse porque la visión del productor dice, es que produzco poco, ingeniero. No sale para comprar. No tengo dinero para realizar otras inversiones. Y verá, así fue con mi papá y así fue con mi abuelo y así fue antes de mi abuelo. Y no veo cómo esto va a cambiar. Así que las generaciones pasan y el sistema vaca-becerro no se vuelve más productivo. De modo que no se necesita ponerle más sal a la herida. Lo que se requiere es mirar las cosas de otra manera. Y es el propósito de este curso, alcanzar la mejora productiva. Y como ilustración, se me ocurrió diseñar esta balanza, apoyarme en ella, para demostrar mediante un esquema, aquí lo tengo, qué puede hacerse para salir del hoyo y convertir esas 40 vacas que no producen en 40 vacas que sí produzcan y entonces pasar de 20 vacas que generan beneficios a 100 vacas que generen beneficios. Fíjense qué salto tan tremendo. Imagínense o calculen el costo de esas 40 vacas improductivas que nos dejan 20 productivas. Si nosotros trabajáramos con las 40 vacas improductivas para cambiarle su situación, de 20 vacas que generan dividendos saltaríamos a 100, a un ciento de cada ciento. El desafío es muy interesante. Miren, 100 vacas significan costos por administración. El patrón debe cobrar un sueldo, el personal necesita un sueldo. Se requiere dinero para mantener la salud de los animales, para la alimentación. Se requiere dinero para comprar insumos alimentarios, para que el patrón se traslade de la casa al rancho, etc. Y eso se necesita en todos los animales, es decir, en las 100 vacas. Pero si tenemos ingresos solamente por 60 vacas, que son las que producen, nos quedamos con 40 vacas que consumen recursos sin dejar beneficio. Otra vez, tenemos la cantidad de 40 vacas que consumen recursos, tiempo del patrón, trabajo del patrón, gastos en alimentación, en prevención de enfermedades, en uso del toro que no produce y que merman los ingresos. Por consiguiente, estas 40 vacas que consumen sin dejar beneficios dicen que sustraen recursos que corresponderían al ganado productivo, o sea, son saqueadoras. Esas vacas están mermando la alimentación de las que sí producen. Lo que yo dije es meten gol. O sea, el productor mete goles contra él mismo por causa de estas vacas que mantiene y que claramente ve que no producen. A mí me llama mucho la atención que el productor admita como solo posible eso. Hija, es que yo no sé qué, ya no puedo hacer más con esas 40 vacas. Mire, no me falla. Cada año tengo 40 vacas que no producen. Sí, yo le contesto, sí, patrón, son 40 vacas. Pero cada año son vacas diferentes. No son las mismas vacas. Es decir, la vaca no repite año improductivamente. Se alterna, un año sí, un año no. ¿Y sabe qué más? Que como son 60 vacas las que producen becerro, yo encuentro a 10 vacas que dan un becerro cada año. Porque por eso son 60. Si las vacas produjeran un becerro un año sí y un año no, entonces tendríamos el dato de 50% de vacas productivas. Pero tenemos 60. 60 menos 50 es igual con 10 vacas que son añeras. Y esa cantidad de vacas añeras nos demuestra que todas pudieran ser añeras. Porque se logra al menos con 10 vacas. Por tanto, tenemos la demostración
de que en 10 vacas, híjole, en 10 vacas, la mitad de 20, en 10 vacas sí se cumple a cabalidad el propósito del sistema vaca-becerro. Entonces, ¿qué podemos hacer? El esquema me dice, de cada 100 vacas, 60 producen y 40 sustraen. Estas 40 me dejan menos recursos alimentarios para el ganado que produce. Esto quiere decir entonces que al meterse a autogol, el productor está provocando un escenario de adversidad por sí mismo para el sistema. Y si decimos o si logramos entender cómo es que el productor está provocando este escenario, en automático tenemos la solución. O sea, hagamos algo para que ese escenario no se ocasione, sino que se evite. Por tanto, ya tenemos la solución. Y si ya tenemos la solución, podemos afirmar de paso que el sistema vaca-becerro no necesita políticas oficiales o oficiales ni particulares de repoblamiento. Lo que el sistema vaca-becerro necesita es deshacerse de esas 40 vacas improductivas. De hecho, si se tomaran y se sustrajeran del potrero, solo quedarían 60 vacas. Y esas 60 vacas serían 60 vacas productivas. Vean qué interesante. Sustraer 40 vacas improductivas no cambia los resultados actuales. Sigue dejando 60 vacas productivas. Quedarían 60 crías en un año. En un solo año podemos pasar de 60 vacas productivas, en un mismo año podemos pasar de 60% de vacas productivas a 100%. Solo necesitamos hacer algo con las 40 vacas improductivas de cada 100 de vacas. Es bastante sencillo. ¿Para qué serviría sustraer 40 vacas de cada 100 de vacas? Para capitalizarse, para bajar la presión sobre los potreros, para mejorar la alimentación de las vacas productivas, para crearse otro escenario. Vean que hasta es bastante sencillo. ¿Esto para qué serviría? Dice aquí mi imagen. Para que los productores ganaderos puedan ganar dinero con el ganado que ya tienen. ¿Cómo es que llegamos a 100 vacas en total y de allí a 40 improductivas? Pues fácil. Por tiempo, en alguna generación, el inventario se creció tanto que logró tener 40% de vacas en exceso. Son las vacas que no caben en el potrero, pero comen. Esto es la posibilidad de regresar a la decisión aquella y hacer algo con estas vacas que son el 40% del total, para que el productor ganadero gane dinero con el ganado que ya tiene y de ahí en adelante gane dinero. Para esto, ¿qué se necesita? Que el productor ganadero sepa cómo mejorar las condiciones del ganado productivo. Que él sepa cómo. Ese es el motivo del curso. Orientar para que él pueda lograrlo. Así que si yo veo una imagen como esta que tengo aquí de un señor ranchero enfrente de su grupo de vacas, así como estudiándolas, responda a esta pregunta. Este ganado que veo, que es mi pie de cría, ¿en qué estado se encuentra? ¿Están vacías o están preñadas? ¿Están paridas o están sin becerro?
y de una por una calificarlas para generar una respuesta. Y con las respuestas entonces, él responde a otra pregunta que es esta. ¿Qué resultados esperan para el periodo de los próximos 12 meses? Así tangibles, vaca por vaca. Tantas parirán en tal fecha, tantas en esta otra fecha, significa que nacerán tantos becerros en estas fechas y que podremos vender becerros en estas fechas. Esto es, que mire a sus animales y libreta en mano, empiece a proyectar escenarios sobre lo que en ese momento tiene. Tal que cuando se encuentre con las 40 vacas que están por allí sin querer producir, diga, ok, ¿qué haremos con ellas? De una por una. Esto es que tome decisiones. Y que esas decisiones, dice aquí mi imagen, lo lleven a él al escenario de control. Y él pueda entonces reactivar la productividad de sus animales para gastar menos por vaca, porque tiene un presupuesto muy chico, pero muy pequeño, y con eso él pueda lograr más. Y con eso él pueda lograr más. Por consiguiente, tengo que llegar a una sección de conclusiones. Y que entonces ustedes pudieran ir a las preguntas. Aquellas 3 iniciales. Una que fue, ¿cuáles son 5 tecnologías que hacen falta? Ah, caray. Ahora me resulta que hay tecnologías en relación con vacas improductivas. Sí, para aplicarlas no solo sobre las vacas productivas, sino también sobre las improductivas para lograr que todas den una cría por año. Volver a responder, actualmente ¿cuántas crías dan 10 vacas al año? Actualmente ¿cuántas crías debieran dar 10 vacas cada año? Y yo aquí añadí otra pregunta, la 4. Hasta esta segunda parte del curso, ¿cuáles son 1, 2, 3 aprendizajes que se han logrado? Escribámoslos ahí para ir construyendo un nuevo escenario para el sistema vaca-becerro. Con esto terminamos la segunda parte del curso. Muchas gracias.